Hola, bueno, buenas tardes. Estamos en este tercer encuentro del Seminario de Aproximaciones al Campo de Estudios de la Comunicación. Bueno, en esta ocasión tenemos invitades, así que estamos muy contentos de sumar a este espacio. Hola Emi, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, digo, nos acompañan Claudia Villamayor y Darío Martínez, compañeros que, bueno, son profesores de la Universidad Nacional de La Plata y de otras universidades del país, con amplias trayectorias en el campo de la comunicación y educación, en el caso de Darío, y de la comunicación popular, en el caso de Claudia. Y bueno, digamos, en este tránsito que fuimos construyendo en el diálogo con Emi, digamos, nos fuimos copando con la posibilidad de generar este espacio de encuentro y bueno, Darío viene participando del seminario en los últimos años, eh, nos ha acompañado contando el desarrollo de su tesis y bueno, nos parecía buenísimo que en esta ocasión, que también las circunstancias son diferentes por la virtualidad, pero digamos, la posibilidad de que Darío esté y sumar este diálogo con Claudia, bueno, que son parte de largos diálogos y me parece bueno, si hay algo que pasa también con esta situación pandémica es que todos nos vemos movidos y me parece que el seminario busca un poco, digamos, una reconfiguración de las preguntas, Ujú. pero bueno, que por supuesto esa reconfiguración se hace con el camino transitado con estos compañeros y compañeras, así que le damos muchas gracias por estar acompañándonos. Estamos grabando recién terminamos de comer, así que una panzada de viernes, comunicación popular y bueno, una parte de reconstrucción del campo. Entonces, Emi, si te parece introducir algo, como... Sí, como en los materiales previos, el primero trabajamos más que nada la producción de saberes en relación con las prácticas políticas, un poco que creo que esto se va a poder retomar hoy y más teniendo a Darío y a Claudia, haciendo énfasis como en una clave de Williams, de la teoría, como una modalidad específica de dar respuesta a los problemas sociales y también de construir problemas. Entonces, de ese modo la política y la producción de conocimientos aparecen articuladas necesariamente. Entonces, desde ahí trabajamos el primer encuentro, creo que fue un poco desde ahí también que pensamos eh, la pregunta por los efectos que trabajamos en el encuentro 2 y cómo fueron surgiendo una serie o cómo ciertos dilemas que atravesaron a la intelectualidad y a ciertas organizaciones políticas llevó a preguntarse estratégicamente por la comunicación e incluso por los efectos, que recuperábamos bastante las reflexiones de Smuckler respecto a cómo desde su más o menos exclusión, desde su silenciamiento o desde su presencia fuerte, está siempre la inquietud por los efectos, ¿no? Y me parece que este encuentro que habíamos hablado de decir, bueno, de entrar al problema de la hegemonía, pensábamos en clave latinoamericana, pensar cómo, en el marco de procesos específicos de configuración hegemónica, ha ido surgiendo desde los años 60 y los años 70 la pregunta por prácticas de educación popular, por prácticas de comunicación alternativa, que entendemos que se leen o terminan teniendo otro sentido cuando se las inscribe en esas luchas o en esos procesos más amplios, ¿no? No solamente como una parte del campo, ¿no? Que a veces ocurre, la parte de la historia del campo de las teorías que es comunicación alternativa, ¿no? Bueno, en lugar de pensarlo así, entrar por acá, ¿no? Por estas tramas más opacas, con tensiones, con política, con procesos de organización cultural, y bueno, la idea es como contextualizar un poquito, ¿no? Esas condiciones de emergencia, qué preguntas, qué, qué referentes fueron surgiendo. Sí, buenísimo, buenísimo. Realmente, como, digamos, en esta instancia, esta apertura a la pregunta por la hegemonía busca también pensar, digamos, como algo como venimos planteando, esa implicación tan fuerte entre el campo de estudios de la comunicación con la acción política, con la acción de transformación, digamos, qué ocurre hacia fines de la década del 70, la década del 80 fuertemente, digamos, con esta reconfiguración, el impacto que tiene la Revolución Cubana en América Latina,
las transformaciones sociales y culturales que se vienen dando, la discusión que se da con el funcionalismo, bueno, Ujú. la implicancia también de Estados Unidos a través del Plan Cóndor, a través de muchas políticas culturales también, Ujú. bueno, el crecimiento exponencial de la industria cultural, son un poco esa trama que nos traía a plantear en esta ocasión, bueno, cuál es el impacto que tiene esta incorporación de la pregunta por la hegemonía, la pregunta por la cultura, eh, en esta necesidad también que tiene el campo de responder bueno, a dar una explicación de cómo se configura el poder y cómo se está Ujú. configurando en esta trama, en este contexto histórico tan convulsionado para América Latina, que siempre están Y, convulsionados los contextos sí, históricos de América Latina, diría y, yo, ¿no? y habíamos visto y habíamos charlado, pensando en el trabajo también de Darío, pero pensando en el mucho más reciente trabajo de Dani Badenes, la importancia de las redes, ¿no? Las redes religiosas, las redes cristianas, en su, digamos, viendo la productividad de esas redes, en los procesos de producción, de circulación y de intercambio de las ideas, digamos, muy clave, que también creo que es parte de estas redes en las cuales va a ir surgiendo la pregunta por la alternatividad y lo popular, al menos hipotéticamente, lo decimos acá en este encuentro, vamos a ver qué nos dicen Darío y Claudia, si aparece algo de eso. Bien, bueno, nos queremos escuchar. Sí, bueno, primero muchas gracias a Pablo y a Emiliano por la invitación y también, insisto, siempre es muy bueno encontrarse y también conversar con alguien como Claudia, que es, digamos, es una profe que es muy generosa en los diálogos y en los intercambios que tenemos. Si bien no ha sido profe directa mía, ha sido profe por indirecta, digamos. No ha tenido que calificarme institucionalmente, pero siempre los intercambios han sido muy generosos conmigo, sobre todo por lo que ha aportado a mis saberes. Lo que quisiera primero plantear como una cuestión es como tener como breves contextualizaciones vinculadas con la emergencia de la obra de Paulo Freire, ¿no? Pensemos que en la década de los años 60 es donde en el marco de la presencia de la Revolución Cubana había una fuerte disputa en términos de los bloques geopolíticos entre los bloques de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. América Latina se transformaba como en un elemento de disputa muy fuerte, no solo por los recursos naturales, sino porque también la experiencia de la Revolución Cubana era como un foco de insurgencia desafiaba en cierta medida las orientaciones políticas que se le quería dar a lo que era América Latina. Entonces, la respuesta que Estados Unidos tuvo en relación con eso fue la Alianza para el Progreso, ¿no? Donde planteaba la planificación, esto que lo describe muy bien Armand Matelar en la comunicación Mundo, como en tres áreas de planificación concreta, que era la familia, ¿no? La familia, los medios de comunicación y el agro, ¿no? Digamos, la agricultura. En ese contexto, uno de los elementos centrales es, bueno, cómo comienza Paulo Freire a tener una referencialidad presente, ¿no? En el marco de esas cuestiones, gran parte de los desarrollos de Paulo Freire vienen por el Instituto de Industria brasileño, ¿no? Bajo la presidencia de Kuitschek primero y Joao Goulart después, es donde él comienza a desarrollar en el Servicio Social de Industria, creo que ese, si bien es el nombre, sus tareas de alfabetización. Acá me parece que hay un punto interesante de por qué Freire, por qué inclusive Freire cuando no era Freire todavía, ¿no? ¿Por qué la relevancia de ese método de alfabetización que comienza a desarrollar la lectura y la escritura en, en obreros, ¿no? En obreros industriales en Brasil? Y un dato que a veces suele soslayarse en estas discusiones es que en Brasil, entrado el siglo XX, las personas que eran analfabetas estaban privadas del derecho político, es decir, no podían votar. Algo que no ocurría, por ejemplo, en
en otros países. De hecho, en la Argentina eso no ocurría. Es decir, si no estabas alfabetizado, estabas privado de ejercer tu derecho a voto. Ese es un dato no menor porque contra eso se enfrentaba Paulo Freire. De ahí es que le sobrevenían las críticas diciendo que su método de alfabetización era un método de fabricar electores. Claro, si uno no lee desde la hegemonía, digamos, de quién detenta el poder en eso, efectivamente sí, fabricaba electores, pero en realidad es porque había una reglamentación que prohibía que efectivamente pudieran votar. Algo que en Argentina, con la experiencia del desarrollo de la democracia, pero también con la irrupción de procesos populares como el peronismo, no ocurría, ¿no? Eso me parece que es un factor a considerar. En, la primera obra que escribe Paulo Freire es su tesis para acceder a un cargo docente en la universidad, que se llama Educación y Actualidad Brasileña, que es un texto que él renegó muchísimo a volver a publicarlo, y luego provienen los libros ya más conocidos, que es La Educación como Práctica para la Libertad, ¿no? Luego pedagogía del oprimido, y en el marco de eso es donde comienza ya a sucederse en el exilio las distintas obras. Es la educación como práctica, perdón, pedagogía del oprimido, extensión o comunicación, ¿no? Después provienen, por ejemplo, algo que no está muy nombrado, que son las cartas a Guinea-Bissau, que Freire también en el marco de ese desarrollo tuvo mucha presencia en procesos de alfabetización de naciones que se estaban descolonizando, ¿no? En el marco de esas discusiones y en torno por el poder, lo que plantea básicamente los textos de Paulo Freire a partir de Pedagogía del Oprimido y los anteriores es salir de la trampa que proponía el desarrollismo, ¿no? Es de pensar en sociedades en vías de transición. Entonces Paulo Freire, sobre todo a partir de Pedagogía del Oprimido, comienza a ver cómo el oprimido trabaja a favor del opresor, ¿no? Esa es uno de los primeros grandes debates que podemos ver en los aportes que plantea Paulo Freire en la relación con la pregunta por la hegemonía. Si bien en ninguna de las obras de la primera etapa Paulo Freire está nombrado la palabra hegemonía o contrahegemonía, uno puede inferir un grado de lectura en clave gramsciana, ¿sí? Donde aparece ya nombrado abiertamente la palabra hegemonía y contrahegemonía es en un texto de finales de los años 70 y principios de los 80, que se llama Hacia una pedagogía de la pregunta, que escribió en conversaciones con el sociólogo chileno Antonio Faúndez, cuando ya Freire estaba en el Consejo Mundial de Iglesias en la UNESCO. En el marco de esas discusiones, Pedagogía del Oprimido, para nombrar su texto, digamos, su obra más reconocida en términos mundiales, plantea esta pregunta por cómo los sectores populares, aún insisto, aunque no están denominados de esa forma, ¿no? Sino como el oprimido, ¿no? Acá es interesante ver esta noción, trabaja a favor del opresor. En el marco de esa gran pregunta, otro de los elementos que a mi juicio y a partir de mi lectura también introduce Paulo Freire para el campo de la comunicación es la relación todavía incipiente y todavía no nombrada como en los años 80 en la relación entre comunicación y cultura, ¿no? Yo plantearía la relación entre comunicación, cultura y política, y esto como una sugerencia, o tal vez como un conato de mi lectura arbitraria, es la relación donde Paulo Freire dice nadie educa a nadie, nadie se educa solo, sino que los hombres se educan en comunión, mediados por el mundo. Ahí, a mi juicio, en esa idea de mundo es donde comienza ya a plantearse la relación por lo cultural, por la cultura en esos términos, ¿no? No está nombrado de esa forma, pero insisto, es donde ahí parece como un elemento para considerar. Y luego, como para ir planteando un cierre a esta primera entrada, rescato, y también para abrir el diálogo tanto a Claudia como a los demás compañeros, rescato siempre una de las
de los aportes que hizo Jesús Martín Barbero en los años 80 en el oficio del cartógrafo, que él decía que antes, ¿no? Que antes de la lectura de Paulo Freire, él pasó que veía que las políticas, ¿no?, de comunicación eran políticas de dominación, y luego, ¿no?, de leer a Paulo Freire, se comenzó a dar cuenta que las políticas de dominación requerían necesariamente políticas de comunicación. Es ahí donde en América Latina ya comienza a producirse un quiebre con el estructuralismo más de cuño altuseriano, ¿no? Ahí lo que me resulta también interesante plantear, y esto para ya darle el pie a Paula, es que la forma, perdón, a Claudia, una de las cuestiones que se suma con Paulo Freire es que no eran discusiones de academia, no eran discusiones de carácter de universidades, de congresos, sino eran discusiones donde la problemática por la alfabetización eran problemáticas que organizaban y estructuraban de alguna medida las discusiones políticas, ¿no? En organizaciones de base, en organizaciones eclesiales de base, en agrupamientos políticos, no se discutían cuestiones etéreas, no. Se buscaban alfabetizar para construir poder popular, ¿no?, para desafiar los designios de las élites que hegemonizaban el campo de lo político, y pensaban en una construcción lenta de lo popular, aunque me atrevería a decir, y esto lo podemos ver, todavía bajo un sesgo muy iluminista en la relación, ¿no? Eso con esto no quiero desconocer las tensiones que habilitaban el trabajo de los militantes políticos en esa época, sino para marcar una lectura reflexiva a la distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía se pensaba que había que ir tendiendo hacia la concientización, pero una concientización que todavía era muy presente en los sectores medios urbanos y no de los sectores populares, rurales, campesinos, ¿no?, indígenas, y también ahí es para ver, ¿no?, porque no sé, esto es una apreciación muy personal, pero yo no sé si nosotros en nuestro país, en Argentina, en los años 60 teníamos una lectura de lo campesino como si lo tenía Paulo Freire, o como si estaban presentes en algunos otros escenarios latinoamericanos, ¿no? Bueno, eso es más o menos el eje. Yo lo que rescato en Freire, sobre todo en esta primera, centrando en Pedagogía del Oprimido, es la relación donde comienza ya la pregunta por la hegemonía esbozarse, ¿no?, aunque no está nombrada de esa forma, pero todavía en algunos puntos no puede distanciarse de la mirada más vinculada al desarrollismo. Y ahora bien, esa publicación, esa teoría, como Emiliano siempre dice que la teoría es una respuesta a un dilema, Paulo Freire otorgó elementos de intervención políticas concretas, ¿no?, para disputar el poder a los sectores hegemónicos, ¿no? Eso me parece que es como un elemento central. Y luego, el otro punto que suma, lo retoma mucho Jesús Martín Barbero cuando plantea las relaciones de la cultura del silencio en América Latina, ¿no? Bien, eso es como para iniciar. Buenísimo, buenísimo, Dari, sí, clarísimo. Claudia, no sé cómo... Bueno, una cosa que voy a hacer primero, si ustedes me permiten, es acallar el WhatsApp. Muy bien, es un buen momento. Las Los voy a clases callar eran esa porque oportunidad. se ponga, qué suerte. Bueno, muy buenas tardes, y es un gustazo estar entre compañeros, y compañeros tan valiosos además, intelectual y humanamente, lo cual es una doble gratitud por haber sido invitada a este espacio. Quiero tomar bueno, muchas cosas ha dicho Dari, creo que hay una que me linkea rápidamente, como siempre, no solamente con Darío, sino con Emi y con Pablo, que es la dimensión de la política. Es decir, nosotros nos inscribimos, quienes estamos acá, en una reflexión que es fuertemente política, en donde la comunicación es una dimensión enunciativa de la política. Yo creo que ahí hay un núcleo importante epistemológico a considerar para revisar el campo de la comunicación, en particular, popular, singularmente educativa, alterativa, comunitaria, desarrollista,
participativa, emancipatoria, insurgente, todos los nombres o adjetivos que ha ido adquiriendo a lo largo de estos 80 años, y no es más ni menos que, como dice Emiliano, y anoté recién y aprendí, la teoría es la respuesta a un dilema. Y efectivamente, si uno rastrea lo que indicaba Darío, y que muy bien me parece, señala el seminario, es que nosotros primero hablamos de prácticas, no hablamos de una historia intelectual en el sentido libresco, quienes produjeron libros acerca de una reflexión. Eso es una forma de abordar el campo valiosa, pero en el campo de la comunicación popular en América Latina, como bien nos enseñó Paulo y tantos otros, primero existieron las prácticas, y las prácticas como una necesidad, como una urgencia. A cada necesidad se le corresponde un derecho, aprendimos nosotros desde otra trayectoria. Pero efectivamente, si uno revisa las experiencias, pero más que las experiencias, las prácticas de la comunicación, la educación popular en América Latina, primero son colectivas, nunca son individuales. Segundo, son emergencias a raíz de una necesidad en la que están afectados los cuerpos de las personas concretas, necesidades vinculadas a derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a sindicalizarse, el derecho a cambiar un sistema socioeconómico político por otro, el derecho a pensar el futuro y a la sociedad en la que se quiere vivir. Es decir, vos detrás de toda constitución teórica, en el sentido que Gramsci lo mencionaba, que es la praxis, que es una conjunción, no es posible separar teoría de práctica, aunque lo ha hecho el cartesianismo clásico, el positivismo clásico. Es decir, si uno va a hacer un rastreo del campo de la comunicación, lo que más singulariza a América Latina de otros continentes es que primero lo que ha emergido, eso, son las prácticas y los sujetos colectivos que llevaron adelante esas prácticas a partir de una necesidad, una conflictiva muy particular, que es una urgencia que siente el cuerpo. Es decir, la teoría latinoamericana de la comunicación surge de las batallas, de las luchas políticas. Por eso, si uno tiene que recorrer cada uno de nuestros países, también en América del Norte, en algunos lugares, lo que se encuentra es eso, colectivos que se encuentran de manera estratégica para hacer un proceso político que quiere emanciparse de una situación opresiva, y en donde la comunicación es una dimensión de ese proceso. Eso es como primera matriz, que es muy, muy linkeado en la actualidad con algo que se podría llamar actualmente epistemologías del sur, y que lo viene nombrando Boaventura de Sousa Santos con su equipo de trabajo en la Universidad de Coimbra, que es nombrar en la lucha, teorizar en la lucha, objetivar en la lucha, investigar en la lucha. No es algo que ha pasado, sino que está pasando. Esa es una de las primeras claves para entender a la comunicación y la educación popular desde mi punto de vista en América Latina. Entonces yo por ahí, desde esa matriz epistemológica muy resumida, que es un primer núcleo que nos llevaría un seminario, que es la epistemología, la genealogía de la comunicación popular y educación popular, que es muy, muy clave de ser entendida y objetivada, no desde una producción individual, sino desde una producción colectiva. Ese es un primer punto que quería plantear. Y el segundo, en esas batallas, en esas luchas, ha habido lo que Gramsci denomina intelectuales orgánicos, ¿no? Mujeres y hombres colectivos que han producido modos de nombrar esa práctica emancipatoria, modos de nombrar la práctica, pero modos de nombrar no como externo a la práctica,
sino como parte orgánica de esa propia lucha. Es decir, acción, reflexión, acción, que todos conocemos, o acción, reflexión, análisis crítico y acción, es un itinerario metodológico que se ha elegido para nombrar lo que acontece en la práctica, en el sentido como lo nombran los brasileños, lo que acontece en esa práctica, que no es lo mismo que volverse empiristas y ser valiosos porque hacemos y no reflexionamos. Esa es una mala interpretación del campo de la comunicación y la educación popular, muy funcionalista, muy de derecha, muy populista de derecha, creer que el empirismo está por encima de la teoría. Porque es una manera iluminista, como diría Darío, pero al revés, creer que en las prácticas no hay teoría, ¿no? Y al revés, creer que en las teorías no hay prácticas. Entonces ese divorcio, esa forma de escindir, le ha hecho mucho daño a la comunicación y a la educación popular en América Latina, entre otras cosas porque nos ha fragmentado universidad de prácticas, procesos de investigación y objetivación de las luchas. Entonces yo creo que hay si hubiera que hacer memoria, como decía el Toto Schmuckler, hacer memoria de esas prácticas y esas reflexiones, ahí hay una segunda batalla en la cual hacer memoria. Si hay algo que Antonio Pasquali, que Jesús Martín Barbero, que Armand Matelar, que Regina Festa, que Benito Spoletini, que María Cristina Mata, Rosa María Torres, Luis Ramiro Beltrán, Juan Díaz Bordenave, Jorge Huergo, Paulo Freire, Rosa María Alfaro, Amparo Cadavid, en aquellos años, en los 60, los 70, los 80, porque después lo que hicieron estos muchachos, después de los 90 es otra cosa, digamos, Eliseo Verón, Heriberto Muraro, Sig McBride, es decir, lo que han recorrido es una voluntad de lograr que el campo de lo intelectual fuera constitutivo de las prácticas, es decir, yo objetivo lo que hacen esas prácticas y elaboro una teoría, y la teoría es el resultado de un dilema social político, me gustó lo que dijiste, un dilema social político que efectivamente tiene que ver con la hegemonía, efectivamente tiene que ver con la hegemonía. Ahora, no hay un solo modelo de entrada, no hay una sola, por eso no se puede hacer una historia lineal, se puede hacer una línea de tiempo en orden de aparición, podría ser, ¿no? Pero si uno tuviera que entender el proceso latinoamericano, lo tiene que entender en función de las luchas sociales y políticas. Por eso hay un linaje que está muy ligado a la teología de la liberación en el continente latinoamericano. Hay otro linaje que tiene mucho que ver con los procesos revolucionarios de los socialismos en América Latina y la insurgencia, la toma por la revolución. Y hay otro linaje muy fuerte que tiene que ver con el desarrollismo. Uno los nombra como tres líneas, digamos, de trabajo en principio para poder pensar el campo de la comunicación, pero no podría decir que uno primero fue y después el otro, porque en realidad lo que tiene que ver ahí son tramas, no fechas, tramas genealógicas, constelaciones, como diría Benjamin, y a mí me enseñó Marita Mata para mi tesis doctoral. Es decir, lo que hay son, porque vos te vas a encontrar con experiencias desarrollistas donde hay revolucionarios. Y hay experiencias revolucionarias que toman al desarrollismo. Entonces vos hablás de comunicación y desarrollo con dirigentes de la Revolución Cubana, con dirigentes de la Revolución Sandinista, con el dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Entonces, ahí no es que hay como vos decís, la teoría funcionalista, y sabés perfectamente dónde empieza y dónde termina. Es decir, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, dónde empieza y dónde termina. En América Latina somos un lindo despelote. Es una trama que
que es un lindo despelote, no es lineal, no empieza y termina, está muy atado. Para mí la mejor trama intelectual es la trama de las prácticas y los sujetos que han liderado esos procesos de liberación. Entonces vos te encontrás con los apellidos, popular, comunitaria, educativa, alterativa. ¿Y qué hacen esos apellidos? Nombrar procesos emancipatorios, de los cuales hay que dar cuenta de los procesos, de las prácticas, de los sujetos que han dado esa batalla, porque vos te vas a encontrar con que hay como caprichos intelectuales, alojar lo alternativo en la experiencia de la izquierda, alojar lo popular en la experiencia desarrollista, alojar lo comunitario en la experiencia de precarios, chiquitos y de barrio, ¿viste? Bueno, todas esas formas digamos, son más bien pretensiones, petulancias intelectuales que deben encajar en algún lugar la nomenclatura. Para mí, en mi experiencia, que de estos, bueno, ahora me siento la abuela del grupo, de estos 30 años, 34 años de militancia en la comunicación popular latinoamericana, yo aprendí que cuando recorría la experiencia centroamericana insurgente, yo me encontré con que todas esas denominaciones habían tenido lugar desde el año 59 en adelante. Todas, alternativa, popular, educativa, todas habían tenido. Me encontré con la experiencia colombiana desde Radio Sutatensa en Boyacá, la experiencia del padre Joaquín Salcedo, que él nunca habló ni de popular, ni de desarrollismo, ni de alternativa, ni de comunitaria, él habló de alfabetización, habló de hacer educación por radio. Entonces, después lo que hicieron un montón de compañeros, como Mario Kaplún, o como la experiencia de José Ignacio López Vigil, o Walter Euro Alves, es decir, la experiencia de la reflexión de la comunicación popular, de la comunicación y la educación por la radio, como en el caso de ellos, volvés a situarlo en un modo de reflexionar esa práctica, pero que no se les ocurrió a ellos en un laboratorio abstracto, como dijo hace un rato Darío, ¿cómo era que dijiste? En el lugar etéreo. Jorge era un poco más bruto cuando decía, en el lugar etéreo. Pero, digamos, Jorge Huergo, digo para todos, ¿no? Siempre uno tiene que encontrar el modo de nombrar, es casi una epistemología propia de América Latina. Eso es muy, muy interesante de ser indagado, de ser trabajado por todos nosotros, porque esa es la innovación que nosotros tenemos, y que tan ninguneado ha sido por el iluminismo en nuestras universidades europeizadas, etnocéntricas, que muchas veces, por el prejuicio de lo popular, alojado en lo chiquito, en lo barrial, no los escucha nadie, lo atan con alambre, son medio zaraza porque no estudian, bueno, todas esas lindas denominaciones que ha tenido la experiencia de la comunicación y de la educación popular, ha tenido mucho que ver ese prejuicio con que los activistas de la comunicación y la educación popular se han pasado la vida, acá hay una, militando, y no han hecho sus tesis, no han hecho sus libros, no han teorizado sobre las prácticas, o lo han hecho en la lucha. Entonces ahí hay una deuda latinoamericana muy grande, que merece ser honrada para aquellos que sí lo han hecho, como Daniel Preto Castillo y todos los que nombré antes. A medida que me voy acordando, voy agregando, ¿no? Como Francisco Gutiérrez, que nosotros casi todos los nombrados los hemos tenido en la facultad a lo largo de estos años, desde mediados de los años 90 en adelante, creo, al principio de los 90 hasta acá, han pasado todos los que nombré, todos en nuestra facultad. Entonces, Mabel Piccini, Ana María Netol, Alcira Argumedo, que también ha hablado de comunicación popular durante la trayectoria nacional popular argentina. Ella siempre decía que en Argentina, si hubiera que hablar de comunicación popular, habría que hablar de la etapa de la resistencia peronista,
con cómo circulaban los mensajes y los contenidos del general Perón en Puerta de Hierro, haciéndolo llegar a los compañeros militantes del 60 y del 70, que generalmente eran mensajitos escritos, después eran cassettes rectangulares, y después eran cassettes, los cassettes que uno cuando se rompían los arreglaba, digamos. Los mensajes del general Perón, decía Alcira en la Facultad de Periodismo en el año 96, eso ya tenía que ver con la comunicación popular. Entonces, yo me embalo, así que voy a hacer respeto a la repartija de los tiempos, así que tenía mucho para hablar de esto, y me gusta, me apasiona en mi propia trayectoria. Entonces, ¿qué puedo decir sobre eso para cerrar esta partecita? Que hay que ir a las prácticas y a los sujetos y a los saberes generados en ese diálogo de sujetos y de prácticas. Ahí hay una matriz epistemológica que tiene una dimensión política fundamental que revisa el pensamiento androcéntrico, etnocéntrico y europeizado de las ciencias sociales. Y hay un desafío que es histórico en América Latina, que es que en el arco del pensamiento de la comunicación popular, por favor, lo dejo en el por favor, no la alojemos en el trabajo del barrio, no la alojemos en el trabajo y la teoría sobre lo que hacemos en los barrios, sino que tiene que ver, primero, hago los titulares nada más, el ejercicio de la comunicación y de la teorización de la economía política de la comunicación popular, un trabajo que venimos haciendo con Daniela Monge y Natalia Vinelli. 2, el ejercicio del periodismo como parte de la comunicación popular, y para mí es fundamental recuperar a Rodolfo Walsh, a Jorge Massetti y a tantos otros, porque en el periodismo hay una militancia de la verdad que tiene que ver con lo más genuino de la comunicación popular, que es darle la batalla a las corporaciones concentradas de la palabra. Lo tercero es al diseño de las políticas públicas de la comunicación para democratizar la palabra y democratizar la riqueza. Entonces ahí tenés otra dimensión de la comunicación popular, que es toda la reflexión de Luis Ramiro Beltrán en los años 60, 70, 80, y que nosotros podemos recuperar ahora, planificación y gestión de procesos comunicacionales. Y la 1, 2, 3, y la cuarta tiene que ver con producir contenidos o diseños curriculares desde la perspectiva de la comunicación-educación, no solo en el sistema educativo, sino también en las organizaciones populares. Sintetizando, los dos estereotipos de que es popular y entonces aplaudimos alrededor de una olla mondongo, yo lo quiero erradicar. Lo segundo, porque es popular, entonces es mal hablado y no tiene teoría, erradiquémoslo. Y lo tercero, no hay historia de la intelectualidad de las organizaciones y de los colectivos. Esa genealogía nunca jamás será la de un autor, sino será la comunidad organizada la que tiene para contar, como primera introducción. Bueno, buenísimo, clarísimo, apasionado también por la militancia, porque me parece que también comenzaste como con esa referencia a la política y a la militancia, digamos, ahí hay algo que es esto en la reconstrucción que venimos pensando y que viene apareciendo, digamos, enlaza todo el tiempo. Que me parece puntualmente en este caso, digamos, o en este encuentro que estamos teniendo ahora, digamos, enlaza esta idea de comunicación y educación, digamos. Apareció Jorge también, me parece que me gustaría poder, digamos, que puedan en todo caso ampliar, por ahí si Emi, vos también hacer algunos comentarios y que puedan retomar. Yo, digamos, como algunas cuestiones, me parece que bueno, apareció la recurrencia también a la cuestión de la alfabetización, lo pensaba eso enlazado también a
cómo aparece también la idea de la batalla cultural, ¿sí? Digamos, de dónde se lleva a cabo, se da esa batalla cultural, cómo se está pensando en este momento histórico. Y me parece ahí también, digamos, como algunas cuestiones que aparecieron con respecto a, por un lado, las tecnologías, ¿sí? Digamos, cuando hablabas de los cassettes, Claudia, pensaba, digamos, como en esa transformación y cómo eso fue transformando, digamos, y en ese sentido también pensaba en la centralidad de la radio, en ese momento histórico, y pensaba también, me gustaría, si te parece, Claudia, como ampliar algo sobre la experiencia de Sutatensa, porque fue una experiencia que marcó transversalmente, digamos, como ha sido una experiencia que sigue generando también movilización. Y después pensaba en esto que mencionaste también, Claudia, con respecto al periodismo, ¿sí? El lugar que tiene el periodismo en toda esta trama, en el sentido de esto, de la recuperación de la palabra y de un lugar de lucha, ¿sí? Digamos, cómo de alguna manera también coincido en este planteo de, bueno, no pensar en especialistas, sino que justamente ahí, bueno, estaban el rol de estos militantes también haciéndose cargo de un contexto histórico y, digamos, interviniendo para generar esa transformación. Entonces, no sé, Emi, si te parece, como tenemos algunas puntas más y por ahí retomemos, me parece que estaría bueno retomar también desde la experiencia de la configuración del campo de comunicación-educación y la figura de Jorge. Sí, me parece que está bueno eso, digamos, también algo que decía Darío, como la relación entre políticas de dominación y políticas de comunicación, ahí para retomar y obviamente Claudia dijo, ya hay hay programas de investigación acá, para pensarlo en términos colectivos, pero cómo esta política de dominación implica una política de comunicación, estoy pensando en voz alta, pero bueno, también para intercambiarlo. O cómo toda política de dominación implica una política de comunicación, y toda cultura, pienso, implica una organización política de la cultura, y ahí nos metemos de lleno en Gramsci, ¿no? En que la distribución de la cultura, las clasificaciones culturales, tienen que ver con una modalidad específica en que se organiza la cultura, y ahí me parece que también ver, bueno, qué prácticas de educación estaba imaginando Freire, en términos institucionales también, qué críticas hacía a las instituciones establecidas. Digo esto también para preguntarle a Darío. Y pensaba en lo que decía Claudia, digamos, en esa clave de la historia popular, ¿no? La historia popular de la comunicación, en términos de esa genealogía de reconstruir esos intercambios, esas prácticas, esa historia desde abajo, como diría Thompson, en las cuales los enunciados adquieren sentido, ¿no? Creo que Claudia decía los enunciados que quieren sentido en una trama específica o algo así, que ya, y volvemos a este punto, ya no es la categoría comunicación, ¿no? Aislada. Es una trama, quizás suena muy pragmático, pero es un enunciado que adquiere un valor específico en esa comunidad o en esa organización. Pienso de qué modo se incorporaban las palabras de Perón en esa experiencia de la resistencia, ¿no? Y ahí la mediación tecnológica, pienso el periodismo en clave de mediadores intelectuales, ¿no? Mansi, por decir algo, ya no piensa, pero Mansi, Discépolo, están ahí, ¿no? Están digamos, están intentando, o son parte del horizonte de demandas de los sectores populares, y están ahí traduciendo experiencias y son parte de los sectores populares. Nada, hay como un montón también para seguir, pero para seguir, digamos, con el diálogo con Darío, digamos, ¿qué prácticas de educación popular se imaginaba Freire, y también qué tipo de críticas realizaba las instituciones dominantes, ¿no? ¿Qué pasaba con eso ahí? Bueno, bien, también una de las cosas que me interesa señalar, que Claudia lo esbozó y quiero poner como una pequeña nota al pie para tener una publicación, hay un libro de Jorge Giles que se llama Siempre fueron madres, ¿no? Que relatan las experiencias de comunicación
y de información que tenían las madres de Plaza de Mayo en el periodo de la dictadura. ¿Por qué traigo esta colación? Para sumarme a la idea de Claudia que en América Latina nunca la discusión por la comunicación estuvo en torno de los dispositivos, ¿no? Sino que el interrogante siempre fue, al menos en nuestra forma de concebir la comunicación que sustenta nuestra facultad, siempre fue política, ¿no? No, o sea, una carta es un dispositivo, un cassette es un dispositivo, una notebook es un dispositivo, por quedarme solo en eso, ¿no? Me parece que hay algo que nosotros tenemos presente, o al menos desde el campo de comunicación y educación, me parece interesante revalidarlo, que tiene que ver con que los seres humanos se comunicaban mucho antes de la existencia de los medios, ¿no? Y también que los seres humanos no se educábamos mucho antes de las instituciones, de la emergencia de las instituciones educativas, para señalar en el marco de esa discusión. A ver, en relación con el eje que proponía Emiliano, las críticas que le hacía Paulo Freire a la educación están sintetizadas en un primer momento, podemos decir, en lo que era la educación bancaria. ¿Sí? Eso fue como una forma muy presente, que luego también ese modelo de educación también tenía un modelo comunicacional implícito, que era la comunicación, en este caso, si ustedes quieren, informacional, y en este sentido. Entonces, lo que Freire señalaba en ese espacio era básicamente, se proponían modelos educativos, insisto, pero también podemos hacer una transferencia, si ustedes quieren, una relación de sinónimos con modelos comunicacionales, ¿no? Que estaban planteados descontextualizados, como enmarcados en una supuesta asepsia, en una supuesta neutralidad, y lo que en realidad lo que buscaban eran sostener lo ya dado, ¿no? Entonces Paulo Freire plantea en Pedagogía del Oprimido la idea de una educación problematizadora, que en realidad es una idea de una relación entre comunicación y cultura, ¿no? Donde el otro ya también comienza a jugar su partido, ¿no? Y comienza a plantear escenarios de resistencia, ¿sí? En el marco también de los años 60 tuvo una discusión muy fuerte con otro pedagogo ruso emigrado en México, que era Iván Illich, que proponía la desescolarización, ¿no? Que era en gran parte la erradicación de las instituciones educativas en general, ¿no? Una propuesta. Y en realidad Paulo Freire, en las discusiones que sostienen en estos casos, dice que no, que el problema no es la escuela, sino un cierto modo de concebir la escuela. Digo escuela como un marco general, ¿no? En esos espacios, entonces, esa pregunta por lo educativo se comienza a relevar a partir de la implementación de la reflexión y de la acción política que se desprende, digamos, como de la constelación Freire, ¿no? Para retomar lo que decía Claudia, comienza a darse, está como muy presente que el acto educativo es una práctica política, ¿no? Y yo agregaría que las prácticas educativas son prácticas comunicacionales, ¿no? En el marco de ese espacio es como se comienzan a tallar esas discusiones, ¿no? Entonces, todo acto educativo es un acto político. Yo sumaría, al menos de nuestro campo de estudio, es todo acto educativo es un acto comunicacional, ¿no? Y ahí también es donde comienza a tallar la relación con lo político en un sentido amplio. Luego, otra de lo que se entran a sumar, pero sobre todo también a recuperar de la constelación Freire, es que en muchos espacios, ¿no? En muchos espacios de carácter de organizaciones barriales, de comunidades eclesiales de base, comenzaron a plantear estrategias de alfabetización, ¿no? En un primer momento era una estrategia de alfabetización que estuvo muy vinculada con la lectura y la escritura, ¿sí? Era la decodificación de la palabra escrita, ni más ni menos que eso. ¿Por qué? Porque no se concebía todavía en el campo de la sociedad otras formas de entender lo educativo, sino que lo educativo, y también era una gran demanda que le hacían los sectores populares a las organizaciones políticas, estaba anclado en la escolarización,
¿no? Entonces, no había otra forma de cómo comenzamos a plantearlo, que o sea, o no estaba en la estructura del sentir de esa época pensar en otra modalidad, en otra forma educativa, sino en la educación escolarizadora, ¿sí? Y a su vez, es interesante ver es que, digamos, por algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, con mi trabajo de tesis, los sectores populares, cuando son excluidos de la institución escolar, le reclaman a otro espacio que continúan a veces con ciertas lógicas propias de la escolarización para poder sentirse que todavía forman parte. Entonces, por eso piden a veces ciertas prácticas con las cuales nosotros podemos estar en desacuerdo, o podemos cuestionarla, ¿no? Desde ese lugar. Ahora bien, también es interesante ver, en relación a lo que Claudia planteaba en otro momento, que muchas de estas políticas de recuperación del trabajo, de lo que se desprende de los trabajos freirianos, también llegaron a nuestro país en la década del 70 a formar parte de la política pública. Y con esto me quiero referir específicamente a durante la gestión del ministro Tayana, ¿no? En educación, ¿no? En el año, creo que fue en el 73, fue una gestión creo que de 13 meses, cuando el padre del actual senador Tayana fue ministro de Educación de la Nación, se generó una campaña de alfabetización de adultos que se llamó la CREAR, que era la campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción. Donde Tayana, en sus palabras cuando asume en el ministerio, dijo que él venía a trabajar en un sistema que ya había sido colonizado en su origen, ¿no? Eso decía Tayana en ese espacio, para hablar de lo que Claudia decía de recuperar las memorias. ¿Qué incorpora ahí Tayana en el marco? La perspectiva freiriana, ¿no? A una política pública. Inclusive, la primera visita que hizo Paulo Freire en la Argentina fue en el marco de las capacitaciones que le pidieron los militantes de base a Jorge Tayana porque querían que venía Freire y los viniera a capacitar, ¿no? Esto me parece que es un punto. Yo, a mi juicio, me atrevería a decir que todavía la gestión Tayana no ha sido lo suficientemente revalorizada en las memorias educativas políticas para pensarlo. Y también, como una pequeña nota al pie, si alguno está interesado, hay un documental que es clásico, que recupera esa gestión Tayana, que es del Uso mis manos, uso mis ideas, ¿no? Que ahí narran cómo fue una experiencia de alfabetización en ese momento, en la década del 73. Y van a percibir inclusive que no era solo la alfabetización, la decodificación de la palabra escrita, sino que comienzan también a sumarse otro tipo de interrogantes políticos. Tal es así que esa propuesta de educación popular tomaba la CREAR como algo que quería renovar todo el sistema educativo, ¿no? Y hay otra pequeña observación que yo también me encontré cuando hice la tesis, es que la gestión Tayana se proponía un canal educativo que dependiera del Ministerio de Educación, una especie de protocanal encuentro, ¿no? De protocanal encuentro que formara parte de que estuviera bajo las directrices del Ministerio de Educación de la Nación. Inclusive, si la memoria no me falla ahí, creo que gran parte de estas alusiones están en el libro La voluntad de Anguita y Caparrós, y el primer director propuesto para ese canal del Ministerio de Educación era el intelectual Nicolás Casullo, que me parece que ahí, en relación a lo que Claudia ha planteado, la relación entre intelectuales orgánicos y políticas populares, está como muy presente. Yo lo que quisiera sumar para cerrar a esto es que Freire también fue uno de los, para retomar sobre todo lo que Claudia dio al pie antes de su cierre, la idea del intelectual orgánico, ¿no? Paulo Freire fue uno de los miembros fundadores del Partido de los Trabajadores en Brasil, ¿no? A su vez, fue miembro del Partido de los miembros fundadores del Partido de Trabajadores, pero a su vez luego fue secretario de Educación de San Paulo, ¿no? Que es el primer ministerio la primera municipalidad que gana el PT cuando se presenta a elecciones en el año 1987, ¿no? Y después, y esto también es para ver la incidencia de un intelectual surgido del campo popular, pero que interviene en prácticas políticas,
es interesante si ustedes tienen la posibilidad de revisar el discurso que dio Dilma Rousseff cuando se le otorgó el premio Rodolfo Walsh a la comunicación popular, creo que fue en el año 2017 o 2017, ¿no? Que ahí Dilma Rousseff, hay una parte del discurso que señala así, que porque tengo esperanza lucho, ¿no? Y porque tengo esperanza sigo luchando. Es una paráfrasis creo que es de la página 101 de la edición que tengo, Pedagogía del Oprimido, ¿no? O sea, hay una relación concreta entre intelectuales, ¿no? Pero también entre la conformación de cuadros políticos para desafiar la hegemonía. Y una pequeña observación a partir de esta relación entre crítica al sistema educativo, práctica militante e intelectuales orgánicos. En un reportaje le preguntaron a Lula quién había sido el intelectual que más lo había influido en su pensamiento. Cuando todos esperaban la respuesta por Marx, Lula dijo Paulo Freire, ¿no? Y ahí me parece que ahí es donde está esa relación que hace tan distintiva al campo de comunicación y educación popular en lo que es América Latina, ¿no? Insisto en esta idea, porque la pregunta, como dilema que todavía no se resuelve, está en el marco de una herida que lo que anhela es la liberación, ¿no? Bueno, linkeando con lo que dice Dari, a ese trabajo, a esa productividad de sentido que hay que hacer en la relación de prácticas, sujetos y saberes, para comprender el campo de la comunicación popular y cómo ella surge, nosotros, bueno, lo que habíamos mencionado antes es que hay que abrevar en la necesidad, en el derecho y en la conflictividad. Y otra cosa que hay que dimensionar es que siempre, cualquiera sea su recorrido, lo que ha buscado estratégicamente es desnaturalizar verdades dadas. Es decir, si hubiera una forma sencilla de decir cómo se plantea la hegemonía en la práctica de esos sujetos y esas experiencias, es desnaturalizar lo que aparece como lo dado. Y como uno lo podría resumir en la historia de América Latina, fuertemente el capitalismo en primer lugar. El colonialismo, y en los últimos años, aunque tiene muchos años de planteamiento, tiene un siglo ya planteado, que es el patriarcado. Es decir, si uno tiene que si vos rastreas la experiencia, como ahora por la pregunta que hizo Pablo, de alfabetización, una la puede evaluar a su tatenza por una voluntad positiva, que era la de alfabetizar a miles y miles de campesinos y campesinas en Boyacá, y que utilizó la radio como dispositivo tecnológico para desarrollar esa alfabetización, y para eso armó un método pedagógico que se basaba en promotores y promotoras, que son los educadores y educadoras populares de territorio, diríamos ahora, que a través de la radio hicieron escuchar un programa que enseñaba a leer y escribir, porque pasaba por la lectoescritura, como decía Darío, básicamente porque para que los campesinos y campesinas no firmaran cualquier cosa, es decir, sus tierras eran de ellos y había una necesidad urgente. Firmaban cualquier cosa y le sacaban las tierras, eso era lo que pasaba y el cura lo vio. Entonces dijo, bueno, yo voy a hacer uso de mi sotana y de mi Klirschmann, y de mi pelo cortito, voy a pedir plata, mucha plata, que fue la que pidió a través de la Iglesia Católica y de la Cooperación Internacional Alemana, y agarró la radio, que era el medio más barato, más escuchado, lo soldó en un dial y lo repartió espica por el campo, se juntaron alrededor de la radio, escucharon, y ¿qué tenía el promotor o promotora con el colectivo campesino? Tenía una guía, una pauta, se llama Pedagogía de la Comunicación, 20 años después, que es o teoría del lenguaje total, que es trabajar la discusión sobre qué era una casa, qué era una silla, qué era un baño, qué era un inodoro, pero ya en ese momento no se hablaba así, pero se hablaba, después con los años, en los 60 se va a llamar
la palabra generadora. Bueno, ¿qué te genera a vos? Casa. Y no era una casa linda como la de las campañas de la UNESCO, del PNUD o del gobierno colombiano. La casa era de lata, de cartón, de chapa, de barro, de bajareque. Y entonces cuando vos nombrabas el mundo, como decía Paulo Freire 20 años después, cómo se nombró el mundo, es como se nombra su propia experiencia política de existencia. Entonces, la pobreza no me la mandó Dios, estoy acá porque hay razones, hay una estructura política que me pasa, entonces vos hacías alfabetización, sí, sí, aprenden a decir mamá y papá, le decían a la cooperación y a la iglesia del Vaticano, pero ahí aprendían a conversar entre sí, a nombrar su propia realidad, a organizarse colectivamente, aprendían efectivamente, se alfabetizaban, y después empezaban a pensar en el mundo en el que querían vivir. Ahí se le armó quilombo el cura, claramente. Sobre todo cuando empezó a repartir condones. Entonces, claro, empezó a hacer la planificación familiar con condones, lo mandaron a Siberia, lo sacaron de ahí. Bueno, hay una tesis doctoral bastante crítica de Sutatensa, que hice en la Facultad de Periodismo, muy buena, es excelente, excelente, la hizo Aura Mora, de Colombia, de la Universidad Uniminuto, que la dirigió el profesor Giordano, y que hace un estudio decolonial de la experiencia de Sutatensa. Lo hace Percha, Salcedo, y realmente, como dice Darío, yo ahí soy más benévola, que se lo dije, yo fui jurado de esa tesis, está muy bien rastreada la forma de que Salcedo no zafó en esa experiencia del colonialismo blanco. La alfabetización fue una alfabetización blanca. Es así, porque los que tenían el saber de eso para enseñarlo eran los blanquitos intelectuales europeizados de la Universidad del siglo XIX, que no es muy diferente a la nuestra. Entonces sí, trabajaron de alfabetizar al bruto. Es cierto, hay un trabajo ahí para desconstruir desde los estudios decoloniales, que es lo que trabaja Aura Mora, me parece excelente. Creo que habría que hacer un estudio decolonial entonces de toda la producción de los 70, porque también es iluminista de izquierda. O sea, la instrumentalidad, el instrumento, el medio como instrumento para otra cosa, hace parte de un modo de pensar el mundo, de izquierda o de derecha. Frankfurt, el funcionalismo. Entonces no escapa el campo de la comunicación popular a ese dilema, como dice Emiliano. Por eso a las experiencias y a las prácticas, yo, Claudia, no hablo por nadie más, yo no le pido no me sale la palabra, la pureza sustancialista de una suerte de idea de la emancipación que voy a encontrar como encuentro la belleza en el Louvre, que siempre quisiera conocer, todavía no la conozco. Yo lo que le pido a las prácticas es que me cuenten sus procesos para los aprendizajes. Le pido a la práctica de Simón Bolívar y Simón Rodríguez, que fue un gran educador, comunicador popular, y que enseñó con el viaje, que era el gran pedagogo. El viaje que acompañó a Simón Bolívar y que le iba explicando los procesos políticos en el camino arriba del burro. Entonces, a mí me interesa mucho indagar eso de nuestra forma de haber producido comunicación. Lo aprendí con Jesús Martín Barbero. O sea, Jesús Martín, cuando hace las cartografías en el oficio del cartógrafo, habla de la historia de los saberes ninguneados, de los saberes silenciados, de lo que se investiga y de lo que no se investigó, del que tienen el patrimonio y el canon de los organismos científicos y quienes tienen el canon de los saberes negados, como decía Marita. Cuando uno va a Tenochtitlán, y se para en donde está la catedral y ve que abajo había un mundo y ve cómo se instaló el otro mundo arriba, o te vas a Cuernavaca y ves el palacio, uno de los 17 palacios de Hernán Cortés, y ves que abajo del piso aparecen los monumentos olmecas, ahí vos te das cuenta que el modo de concebir la cultura
y los sujetos y las sujetas en la América Latina tienen mucha sangre derramada. Entonces yo no puedo pensar que en la captura de una categoría puede estar la explicación del campo de la comunicación y la educación popular. Eso no es de renegar de la teoría. Yo creo que nosotros tenemos que construir otra forma de la teoría, una coautoría con las prácticas. ¿No? El capo que encontró el mapa de la comunicación y entonces va y lo cuenta. Eso es despolitizar los procesos, despolitizarlos. Le volvamos a leer a Toto Schmuckler. La memoria recupera las luchas. Entonces yo soy de la teoría que nuestras universidades, como bueno, la nuestra, que siempre ha creído llenarse de pueblo, ahí hay una voluntad muy sustantiva desde lo epistemológico, que ya se lo inventaron los griegos, los epicúreos, digamos, que hablaban de los saberes negados, ¿no? Los saberes que surgen del fango, digamos, ¿no? Y eso tiene mucha historia en América Latina, enfrentando al mercado, enfrentando a la acumulación extractivista del capital, enfrentando al patriarcado, al colonialismo, a la conquista, a todas las conquistas. Yo creo que ahí hay una matriz que si uno recorre los otros continentes por los que hemos caminado, yo tengo memoria de las experiencias europeas, de las radios comunitarias y de las periodistas con las que me tocó trabajar durante una década, qué vieja, bueno, que ellas nombraban otras formas de pensarse la civilización occidental, que siempre circuló también por la civilización europea, y ahí es donde te encontrás con un montón de links con América Latina. Bueno, yo creo que la gran pregunta, que queda, dejamos muchas cosas planteadas, que es la que mencionaba Pablo, que es la pregunta por la construcción del poder. En los saberes también está la construcción del poder. Cuando uno dice saberes negados, no es el saber de los lumpen hippies que no querían hacer teoría. Los saberes negados es el saber de los que luchan, que tienen matrices teóricas, sustantivas, en el modo de cocinar, en el modo de organizar la tierra, en el modo de organizar para la subsistencia, la agricultura familiar, la agroecología, la soberanía alimentaria, la soberanía de la comunicación. Cuando uno dice la otra comunicación, es la alternativa al mercado, a la idea del mercado como única verdad en el mundo. Nosotros cuando decimos una lectura situada e interseccional, hablamos de eso. Pero bueno, a eso hay que ponerle carnita, como dicen los mexicanos, hay que ponerle sustento. Por eso a mí me parece tan valioso una lectura que quisiera hacer pronto, de una tesis que no he leído, no he tenido el gusto de leer, que es El rastreo del pensamiento de Antonio Pasquali, que hizo Emiliano. Yo creo que ahí, yo tengo muchas ganas de leerla, porque que alguien pueda darse el tiempo para eso, creo que es un gran compromiso militante, porque yo me lo pasé trabajando con él, pero no lo estudié así como vos. Entonces sería fantástico hacer una especie de unidad de investigación donde esto formara parte de una producción colectiva y latinoamericana. No tiene que haber un autor, tiene que haber muchos. Tendríamos que coordinar. Bueno, ya estoy haciendo política, ya está. Perdón, una cosa que quisiera sumar también ahí en relación que planteaba Claudia, que es la presencia también en esos momentos de una iglesia católica de raigambre muy popular, digamos, ¿no? De raigambre muy popular que permite, por ejemplo, en esta idea donde Paulo Freire retoma, digamos, parte de ese catolicismo y lo transvierte en una praxis política más, que inclusive contradecía los propios designios del Vaticano. Freire fue un ferviente católico creyente, ¿no? Pero que se formó, incorporó en muchas de las dimensiones políticas del catolicismo, por ejemplo, de Manuel Murnier, que decía: mi evangelio es el evangelio de los pobres, ¿no? Esa idea es muy potente en la producción teórica y relacionada con eso. De hecho, por ejemplo, Jorge Huergo, que fue seminarista,
siempre nos hacía un ejercicio a ver de que consideramos a ver quién era el oprimido en la actualidad, ¿no? Y esa pregunta es profundamente política en el marco de cómo se señala. Entonces, comenzábamos a rastrear y en realidad no habría que confundir, ¿no?, opresión con herida narcisista, ¿no?, que a veces suele ocurrir. Y uno de los aspectos que se tomaba en este sentido de Paulo Freire es que el oprimido, en los términos del Evangelio, ¿no?, del Primer Testamento, eran las personas que estaban imposibilitadas de decir su palabra, ¿no? Claro. Entonces, en el marco de eso es cuando uno comienza a ver cómo lo comunicacional se transforma en una dimensión motora, ¿no?, de imaginar performativamente horizontes políticos. Uno no puede percibir una injusticia, ¿no?, si no la puede poner en palabras. Uno no percibe la injusticia o la negación de un derecho si no la puede nombrar. Entonces, al no nombrarlo, queda como muy naturalizado. Y ahí es donde se retoma toda esta trayectoria, ¿no?, de construcción, ¿no? Digo que en el caso de Freire es como muy evidente, pero insisto, no quiero remarcar a los demás compañeros y compañeras que estén cursando este seminario, la trayectoria de Paulo Freire no se agota en Pedagogía del Oprimido, sino que es una trayectoria muy amplia, ¿no?, y que involucra muchos matices en ese espacio, ¿no? Ahora, lo que quiero señalar con esto es, bueno, en América Latina, ¿no?, quien está imposibilitado de su propia palabra, ¿no?, digamos, el sujeto destinatario y las sujetas destinatarias de nuestras acciones políticas. Hay ahí no sé si puedo, estoy bien con el tiempo, en la teología de la liberación, bueno, yo nací en ese escenario, ¿no?, una mezcla de la teología de la liberación, mi propia militancia nace ahí, y el peronismo de base. O sea, en las comunidades eclesiales de base en la Argentina era una combinación de peronismo y cristianismo, digamos, era básicamente eso. Es verdad lo que dice Darío, cuando uno rastrea la teología de la liberación, uno puede decir el Concilio Vaticano II, puede decir el documento de Puebla, el documento de Medellín, que son tres plataformas, vamos a decirlo en la política, ¿no?, tres documentos pastorales muy importantes que marcan el rumbo de un actor muy poderoso en América Latina y en el mundo, que es la Iglesia Católica. Y dentro del continente latinoamericano, la iglesia tercermundista, que se le hace decir cualquier cosa, a la iglesia tercermundista yo he escuchado en estos años hacerle decir a otros que hablan de ella cualquier cosa. Se resume en unos tópicos. El primero es que quienes arman las comunidades eclesiales de base es la gente más, los condenados de la tierra, como decía Frank Fanon. Es decir, ahí no hay una gran elucubración de gente que habla sobre teología. Los condenados de la tierra, las condenadas de la tierra, por lo que están afectados es por lo próximo, por lo más próximo del mundo, que es comer, tener un hábitat, compartir su fiesta, su cultura. Y lo que los reúne, Emi, es una doctrina del amor. Su potencia política más grande es el himno al amor, el himno a la caridad, y el Padre Nuestro y el Ave María. Eso es lo que lo junta a la gente. En América Latina eso se ha llamado religiosidad popular. ¿Por qué? Y porque eso se puede mezclar con el Gauchito Gil, se puede mezclar con la difunta Correa, con Pancho Sierra, con la memoria de los mapuches, con Doña Juana, es decir, con los santitos de la familia. Vos te vas a un altar del conurbano bonaerense y vas a encontrar a todos esos que nombré, y a Eva Perón y a Juan Perón, pero básicamente, o sea, la gente cuando reza a sus santos. Yo aprendí eso cuando yo trabajaba en la comunidad eclesial de base, tenía 15 años, y estaba haciendo un diario, el diario se llamaba Entre Todos,
la gente como se juntaba y hablaba de teología y empezaba a hablar de comunicación, no decía ni teología ni comunicación. Decía, vamos a juntarnos para hacer algo para resolver la quema, para hacer la escuela, para hacer el centro sanitario y para ir a la capilla a rezar. Entonces vos ahí ya organizaste el Estado, la educación pública, organizaste la cultura popular porque están todas las fiestas patronales, organizaste el medio ambiente. ¿Y quién estaba en la intendencia en esa época? Un interventor de la dictadura. Un bajón. Entonces, ¿qué parecía? El tipo viniendo a ver quién era el quilombero que había armado eso, y era el cura, entonces lo llevaba, ¿viste? Y no apareció más. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que cuando hubo alguien que nombró eso y juntó peronismo, teología, comunidades eclesiales de base, lo que hizo la militancia cristiano-católica tercermundista fue expresar el evangelio en términos de práctica política. Lo sacó de los sacramentos, confesarse, tomar la comunión, tener la charla para prematrimoniales, todo eso, le puso nombre a decir, este es el Dios revelado, la comunidad que se reúne para transformar el mundo. El cura es un comunista. Y bueno, Elder Cámara siempre decía, si hablo del sacramento del casamiento, soy católico. Y si hablo de organizar a la gente para salir de la pobreza, soy comunista. Entonces, ahí hay que, más que rastrear los documentos que son muy valiosos, que te los hacían esconder en la biblioteca, yo no entendía por qué, después entendí por qué cuando ya estaba en democracia, hay que siempre abrevar en el espíritu de la teología de la liberación por qué lo asume tantas experiencias de comunicación popular. Porque la comunicación popular era una estrategia de la comunidad organizada en la Argentina y en toda América Latina. Entonces, si era la radio porque no había que escribir. Si era el video, el documental sindical, como lo hizo Regina Festa con los sindicatos brasileños, que hizo un lío bárbaro en Brasil, maravilloso. Y si lo hacías con los cassette foro, se llamaban cassette foro, lo que hacía Mario Kaplum, que me acuerdo que él siempre contaba que tenía un fitito. Tenía un fitito con el cual iba con dos alemanes, que eran los cooperantes, no me acuerdo los nombres ahora, que son los que fundaron PROA, de los medios grupales liberadores, que así como existe ALER, Videosemut, CIESPAL, la Asociación Calandria, o el IPAL, estaba PROA, ¿no? Entonces, Mario Caprucci siempre relataba que iba en un fitito hasta Boyacá, a Radio Sutatensa, y tenían un grabador, esos chiquititos que tenían el Play Rec. Bueno, ahí editó Jurado 13, con José Ignacio López Vigil, con el Play y con el Rec. ¿Viste que ahora te dicen, si no tenés el Audacity, no se puede? Bueno, y también ahí se escribió los 113 capítulos de un tal Jesús, que es Jesús, donde Jesús es negro. Bueno, la radio, la narrativa radiofónica como recurso para nombrar la acumulación del capital, que era la estructura del pecado a la que había que vencer. Por eso yo me río a veces cuando algún troscolandia dice, no, la comunicación popular en la América Latina no está asociada a la iglesia. Perdón. Si uno quiere entender la comunicación popular latinoamericana, tiene que ir a la iglesia tercermundista. Después podés pelearte con la estructura de la iglesia como se peleó Leonardo Boff en la Iglesia, Carisma y Poder. Pero lo que quiero decir con eso es que a nosotros cuatro nos interesa, y no sé, a todo el seminario de este doctorado, es no despojar a la teoría de la comunicación popular de su dimensión existencial latinoamericana, que es corporal, que esa es una epistemología. Lo que pasa es que si vos te convencés que eso no lo es, porque no es probatoria del canon cartesiano, y bueno, sí, ahí estamos en el horno, somos todos marfilenses. Pensaba, muchas cosas a partir de este cruce muy interesante con religiosidades. Pienso la importancia, vuelvo a ciertos libros, pero para ir a lo que estaban hablando, pienso
siempre la clave por las prácticas, las lecturas y los usos, ¿no? Ya no solamente la idea, sino, bueno, esto, cómo se lee y en marco de qué situaciones específicas, donde adquiere un sentido, donde hay sentidos desviados, donde se reinventa, allí donde se hace una lectura, se reinventa el sentido del texto, ¿no? Y pensaba la figura también de Fromm, ¿no? Como mediador de las lecturas de Marx, por un lado, un libro clásico, creo que era El pensamiento de Karl Marx, perdón, de Yves Calvez, digo, un cura, una figura muy importante, un texto que fue clave, y pensaba el drama, ¿no? Cuando aparece la religiosidad popular, el problema de la alienación. Es como que de pronto, de El imposibilidad, opio de los ¿no? pueblos. Claro, desde ese lugar de opio, no queda mucho lugar más que a la razón, digamos, no cooptada, que venga a iluminar eso que la alienación no habilita. Y en todo caso acá, en estas experiencias que recuperan, aparece la religiosidad vinculada a creencias, movimientos y organización de la vida cotidiana. Tiene esa dimensión que motoriza. Digo, la religiosidad tiene que ver con una modalidad de organización que incluso ha tendido en distintos momentos a radicalizarse políticamente, ¿no? No a reproducir el orden social, sino a activar procesos revolucionarios. Y eso, digo, me parece que cuestiona fuertemente el concepto de alienación o de la religiosidad vinculada al opio de los pueblos. No es que lo anula, pero que las experiencias latinoamericanas merecen ser pensadas, como vienen diciendo, desde otras claves, ¿no? Desde otras claves. Ahí lo dijiste lindo además, ¿no? Qué agradable es ver cómo lo organizás, por la capacidad de síntesis, y no de resumen, sino de síntesis, ¿no? Dicen los alemanes que hay una palabra que yo no soy capaz de hablar alemán, pero aufheben, ¿no? Suprimir, conservar y superar, que es toda una epistemología esa. Yo me acuerdo en la experiencia de El Salvador, en una emisora que se llama, ay, no me voy a acordar, está en el Mozote, ya me voy a acordar, en la provincia del Mozote, que se llama Segundo Montes, que fue un revolucionario de izquierda importante del Farabundo Martí, de las FPL. Y me acuerdo de estar trabajando ahí y encontrarme con un cura, que para mí era como una especie de Camilo Cienfuegos, que era Eugenio Poncela, que era uno de los que estaba en el equipo de Monseñor Romero en El Salvador. Y en una tarde, que con un solazo rojo que había, él me dio la bienvenida para hacer el trabajo con la emisora y con la comunidad, y estaba el cura y viene acá un grupo de cantantes que se llaman los Torogoces de Morazán, que son los cantantes de la Revolución. Y después apareció el dirigente del Partido Comunista, que era Shafik Handal, que no estaba vivo en esa época. Y en un momento, cuando se celebra la memoria del Che Guevara, del proceso revolucionario, de los caídos, de la importancia de la radio como vocera de la voz de los campesinos, de las campesinas, uno pudiera pensar, me pasó en 2 ocasiones, esta nunca la conté, la que cuento es otra, la canción que cantábamos, el dirigente del Partido Comunista, el padre Eugenio Poncela de la Teología de la Liberación, los Torogoces de Morazán zarpadamente, y toda la comunidad era Yo tengo fe de Esparito Ortega. Es buenísimo. Entonces, 2 veces me pasó, una en una celebración ecuménica del Frente Farabundo, y en la comunidad, y yo dije, estoy cantando a Ramón Ortega, Chaquito Cañero, es buenísima. Entonces, vos querés entender los estudios de recepción, claramente, ahí tenés un doctorado en entender lo que hace la gente con la cultura, desde la religiosidad, desde la política, de sus necesidades. Ellas estaban homenajeando a un cantante argentino, porque yo era argentina. Entonces, y el tipo había sido un funcionario menemista, terrible. Yo fui antimenemista rabiosa en mis 20 años. Entonces,
Yo tengo muchos cuadernitos donde escribí todo eso, por supuesto que todavía no hice la tesis, pero bueno, donde eso yo relato ese momento, yo me quedé sin habla, entendí que había tramas de los subalternos, como nos había aprendido a nombrar en la universidad, que estaban profundamente orgullosos de su logro de la sobrevivencia, y del otro lado estaba la iglesia con los mismos agujeros. Está escrita en un libro del comandante Santiago que se llama La terquedad de Mozote, en donde la CIA y la Guardia Nacional acribilla a toda la gente dentro de la iglesia como escarmiento para atacar a la guerrilla, ¿no? Diciendo, si ustedes siguen así, les va a pasar esto otro. Y yo estaba con los sobrevivientes de eso. Entonces hay como una mezcla, con una complejidad ahí para revisar, que está muy ligado a la ¿cómo es que dice? Yo no voy a decir a Benjamin también, ¿no? Ustedes lo van a decir mucho mejor, por supuesto. Yo lo estoy estudiando ahora, porque mi directora de tesis me mandó a leer todos los tomos de Benjamin. ¿Cómo es? Esto de constelar y no pretender capturar, me parece que es un camino a trabajar muy interesante. Me gustó muchísimo la posibilidad de hacer como círculos concéntricos y empezar a reconocer las gestas emancipatorias. Creo que en la actualidad inclusive hay experiencias así. Actualmente uno puede mirar en Argentina experiencias que están como silenciadas al interior de nuestras provincias y de nuestra propia provincia de Buenos Aires, el movimiento de mujeres, el movimiento de los jóvenes, las juventudes militantes, las experiencias de la cultura, ¿no? Yo siempre pensé que eso se podía hacer una política pública. Si no hubiera... Ayer, no me acuerdo en dónde alguien me lo preguntaba, en una entrevista decía, yo nunca me imaginé la comunicación popular como marginal. Nadie en las prácticas del contexto latinoamericano se lo imaginó así. Yo creo que eso tiene más que ver con experiencias muy suburbanas, como autogestivas y renegadas del Estado como organizador de la cultura, que con la experiencia latinoamericana. Claro, ¿contra qué Estado estaban brindando batalla, Dari? Contra el Estado de Reagan, con los estados aliados a Reagan, que eran las dictaduras. Y sí, te ibas a volver antiestatal. Pero si en el Estado estaba Evo Morales, o estaba Correa, o estaba Lula, o estaba Chávez, o estaba Cristina o Néstor, como que era digamos, ¿cuál fue la esperanza a los 40 años míos? Lo que inició Néstor Kirchner, básicamente en la Argentina. Yo al principio no le creía nada, eso que fui y voté, diciendo, después dije, ¿qué está pasando acá? Cuando volví de Guatemala y fui a la ESMA, dijo, bajo los cuadros, qué sé yo, a mí me da bronca cuando a veces nos dicen panfletarios a lo de la Facultad de Periodismo, cuando recordamos estas cosas, pero es que realmente fueron hitos de antes y de después. En mi vida fue la recuperación de mi gana de vivir acá. Yo me la pasaba en América Latina, en el continente. Yo a partir de ahí empecé a volver. Dije, ¿qué está pasando acá? Yo no, esto no me lo pierdo, dije. Entonces, separar la teoría de eso es un problema epistemológico. Que una no lo sepa hacer es otro problema. Dividir, fragmentar teoría de práctica es un problema político. Es un problema político de no saber construirlo. Entonces, tampoco con los deseos se alcanza. Por eso es que yo creo que el campo de la comunicación, con todísimo respeto por mí misma y por todos, está muy estancado al respecto. Está muy estancado. ¿Por qué? Porque hace falta nombrar todo eso, hace falta producir intelectualmente eso, porque en nuestra responsabilidad está la formación de periodistas, la formación de
planificadores de la comunicación, de estrategas de los medios digitales, de construir estrategias de comunicación en las organizaciones populares y en el Estado. Entonces, si nosotros, eso requiere de una amplitud en la producción. Si no, o sea, decime si no, fíjate las bibliografías, cuando uno enseña comunicación. ¿Viste? Es como los Salieri de Charlie, Spinetta y Charlie hubo dos nada más, Matelar y Barbero, después... No, una de las cuestiones que me gustaría sumar en relación a, sobre todo a un elemento que planteaba Claudia, es que inclusive al propio Freire se le hicieron cuestionamientos. Un cuestionamiento muy fuerte se lo hizo por izquierda Rodolfo Kusch en Geocultura y Desarrollismo, diciendo que también él tenía uno de los elementos que buscaba alfabetizar desde la mirada occidental, digamos, y a los pobres que venían del Amazonas a poblar digamos, lo que vendrían a ser los aglomerados urbanos de Brasil, ¿no? Eso también es como para señalar que también es una crítica que se hizo a Freire por izquierda en los años 60. Lo que también me atrevo a sumar en el marco de estas cuestiones y recuperando lo que decía Claudia, es que estas prácticas, estos aglomerados de agrupaciones políticas generaron tanta organización, tanta disputa en los términos políticos, que la respuesta que sobrevino fueron las dictaduras en América Latina, digamos, no fue algo casual, digamos, no es que, sino que se comenzó a disputar tanto el poder, que la única razón que vino para América Latina fue el genocidio, otro genocidio más de los tantos que hemos sufrido, ¿no? Todo parece que es un aspecto de una dimensión que en la pregunta por el poder que busca reponer este seminario, justo para este núcleo que estamos trabajando, las dictaduras no se pueden soslayar, digamos. Después hay rémoras de las dictaduras que se actualizan en políticas neoliberales, ¿no? Pero en esto que señala Claudia es donde está muy presente las rémoras de la dictadura encarnadas en proyectos neoliberales que buscan licuar las memorias, ¿no? O para plantearlo en términos de Raymond Williams, hacen tradiciones selectivas de aquello que no hincha las pelotas, para decirlo así. Entonces recuperamos de lo antiguo aquello que no nos molesta, aquello que no disputa nada, ¿no? Eso me parece que es un elemento central. Quisiera también sumar es que en el marco de las cuestiones relacionadas con Paulo Freire, hay un educador que se llama Nano Balbo. A Nano Balbo, el dictador Rafael Guglielminetti, en el campo de concentración La Escuelita en Neuquén, digamos, lo torturó con una picana, ¿no? Preguntándole qué relación tenía él con Paulo Freire, digamos. Le puso la picada en los oídos, y mientras le preguntaba, bueno, ¿qué relación tiene usted con Paulo Freire? Y eso a Nano Balbo lo dejó sordo. O sea, ¿qué quiero decir? Que en determinados contextos, en determinados escenarios, leer un cierto tipo de bibliografía era una presunción de ser proclive a una tortura. De hecho, Nano lo sufrió así, ¿no? Ese contexto, ese escenario tan contextualizado que ahora nos parece tan imposible, es lo que marca muchas de las discusiones que Claudia está reponiendo en nuestras observaciones. A ver, gran parte de la quema de los libros del Centro Editor de América Latina, que hubo una cosa que estuvo, hubo una recuperación de esas características, estuvo presente en Pedagogía del Oprimido, fue uno de los libros censurados por la dictadura. De hecho, muchos de las personas que trabajaban en la alfabetización de adultos, ¿no? Fueron desaparecidos por la dictadura, otros tuvieron que exiliarse, ¿no? Y no era casual que eso ocurriera. Lo que quiero señalar es que en el marco de esta discusión que propone el seminario, este seminario particular, las dictaduras son elementos insoslayables para establecer un genocidio que venía construyendo, ¿no?, ciertas disputas vinculadas con el poder popular que estaban. Si no hubieran venido las dictaduras como elemento contrafáctico, no lo sabemos. Pero la respuesta que encontró la hegemonía fue la eliminación, básicamente. Bien, bueno, contundente
y bueno, realmente es muy estimulante. La verdad es que ya se nos fue el horario, bueno, eh, también está claro que lo van a poder ver por momento, reverlo y demás, así que pero me parece que estamos como para dar un cierre. Me parece, bueno, muchísimas gracias porque es estimulante también esta recuperación, porque de alguna manera, digamos, bueno, encontramos ahí esto, bueno, plasmar estos diálogos, como decíamos en el comienzo. Sí, digo que tal vez es un poco digamos, lo que la propuesta de Freire viene a plantear como esa ruptura, ¿sí? La idea del diálogo, de la comunión, y cómo me pareció muy interesante esto, cómo apareció la religión en esa recuperación, y pensaba en muchas R's, ¿sí? Digamos, como esa R de la religión, pero también particularmente bueno, también recordaba en estos días a Rubén Dri, y él, digo, como en esa recuperación que también hace también en la idea de la resurrección, ¿sí? Digamos, como que, digamos, atado todo esto a la noción principal de la resistencia. Digamos, ustedes están planteando y han recuperado esa tradición de resistencia, y solamente, digamos, como para cerrar, pensaba, hay algo, un comentario que, que una vez le escuché a Jorge, a Jorge Huergo hablar sobre la biblioteca de Freire, y cómo estaba organizada, con esta idea de que la organización que tenía era a medida que había leído los libros. Digamos, tenía una organización que siempre me llamó la atención, pero me parece como importante como traerlo en este sentido de pensar cómo es el anudamiento, digamos, la tradición del campo de estudio de la comunicación también puede ser pensada como este anudamiento de las luchas, y como venimos planteando desde el comienzo, digamos, también es la historia viva del siglo XX, y del siglo XX contado desde América Latina. Digamos. Entonces, ahí, digamos, no hay especificidad, digamos, la única especificidad está dada por, bueno, de qué lado estás, digamos, qué lugar de la historia estamos contando, y bueno, esta recuperación se nos hace muy valiosa para el recorrido. Sí, y me parece que también es, de algún modo, dejar de trabajar con esas historias pulcras que tratan de ir despejando esa trama que parecería ser que embarra la cancha, y es justamente ahí, digamos, ¿no? Es esa trama la que nos va a habilitar entender la conceptualización, en definitiva. Así que me parece que estuvo buenísimo también en ese sentido todos los aportes que han hecho Darío y Claudia. Para despedirme, quiero linkear, porque me lo voy a anotar ahora, que Pablo dijo la historia de las luchas, y que no sea una historia pulcra. Me parece que ahí hay dos claves para trabajar en el campo de la comunicación. Porque si fuera la historia de una petulancia intelectual individual, se le despoja de la política a lo que es una gesta colectiva de la comunidad organizada. Por eso ahí hay un camino para la comunicación popular, en el sentido, el campo de la comunicación es la comunicación popular. Ya lo dijo el gurú en los años 80, Máximo Simpson, que decía, la comunicación es popular o no es nada. Porque no estaba hablando de la comunicación del barrio, que también es popular. Entonces yo, la verdad que si haría un trabajo genealógico como el que quiero hacer y el que queremos hacer, sería para este seminario que vamos a encarar, que está muy linkeado con este, que a lo mejor pueden ser lo mismo, que es la historia de las luchas, es la historia de la comunicación popular. Hay que hablar de los procesos y de los sujetos, más que de los que escribieron los libros. Bien, bueno, les volvemos a agradecer, muchísimas gracias, eso. Y bueno, y sigamos pensando y encontrándonos en estos espacios. Bárbaro.